Nuevamente, muy buenos días al público presente y a todos los que nos están siguiendo vía streaming por la plataforma Swapcar. Les recordamos a las personas que nos acompañan de manera remota y a los asistentes a este auditorio que para efectuar sus preguntas o comentarios, estas se deben realizar desde la plataforma virtual Swapcar, ingresando a la charla en la sección de foro de preguntas, las que revisaremos al final del bloque. Para dar inicio a las conferencias de Expo Agua Santiago, presentamos el tema El futuro del agua de residuo a recurso. En esta ocasión contaremos con la presencia virtual y presencial de destacados expositores. En primer lugar, presentamos a Thomas Mitchell, nacido en Barcelona. Es doctor en microbiología por UC Davis en Estados Unidos, con 33 publicaciones científicas. Su trayectoria contempla varios puestos de dirección en la industria: ABT, Veolia Water, Codifesa, DEISA, COMSA. Fue director general de la Red de Centros Tecnológicos del Agua de SETAGUA Suez, director de Relaciones Científicas y Técnicas de Suez, y desde julio de 2012 es presidente electo de Water Europe. También presentamos a Christian Schweppter, ingeniero civil de la Pontificia Universidad Católica de Chile y máster en gestión del ciclo integral del agua de la Universidad Politécnica de Cataluña. Actualmente director de Planificación, Ingeniería y Construcción de Aguas Andinas. Tiene más de 20 años de experiencia profesional en la gestión de proyectos de infraestructura sanitaria, en fases de planificación, diseño y construcción, donde destaca su participación en proyectos del Plan de Saneamiento de la Ciudad de Santiago de Chile y obras de seguridad para garantizar el abastecimiento del agua potable de la misma ciudad. Durante su carrera profesional también ha sido responsable de la gestión de unidades operativas y de soporte a la operación en aguas andinas, ocupando los cargos de gerente de redes y gerente de soporte operativo. Para moderar esta primera conferencia nos acompaña James McPhee, vicedecano de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. El profesor James McPhee es ingeniero civil con mención hidráulica, sanitaria y ambiental de la Universidad de Chile y doctor en Ingeniería en Recursos Hídricos de la Universidad de California, Los Ángeles, Estados Unidos. Además es profesor titular de la Universidad de Chile y académico del Departamento de Ingeniería Civil. Fue director del Departamento de Ingeniería Civil, miembro del Consejo Académico de la misma unidad, entre otros cargos administrativos. Desde 2017 ejerce como vicedecano de esta facultad. Sus áreas de interés son la hidrología de montaña, nieves y glaciares y la sustentabilidad de las regiones de los recursos, de la gestión de los recursos hídricos. Señor McPhee, entonces, lo dejamos a cargo de esta primera conferencia. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días, Cristian. Buenos días, Tomás. Entiendo, partimos con tu presentación. Sí, empezamos. Vamos, adelante. Pues muy buenos días a todos, buenas tardes desde España. Permítanme quisiera agradecer a la organización esta oportunidad de dirigirme a todos ustedes. Permítanme empezar con unas palabras sobre Water Europe para que sepan quién y puedan intuir por qué les estoy hablando. Water Europe fue creada en 2004 como una de las primeras plataformas tecnológicas o ETPs de la Comisión Europea, en su día con el nombre de WSSTP. Hoy hay unas 40 de estas plataformas en 6 categorías, como son energía, medio ambiente, procesos productivos, transporte, ciencias de la información y comunicación, bioeconomía y medicina. En el 2013 fuimos evaluados y reconfirmados por la CE y en el mismo año, además, nombrados como la mejor ETP, Best Performing ETP. En el 2019, esta plataforma cambió su nombre de WSTP al de Water Europe que tenemos en la actualidad. Representamos toda la cadena de valor del sector del agua en Europa y lo hacemos con 5 más 2 colegios que representan a nuestros miembros: colegio de multinacionales, un colegio de centros académicos de investigación y desarrollo tecnológico,
colegio de operadoras privadas y públicas, tanto para el agua potable como para las aguas servidas, un colegio de proveedores y pequeñas y medianas empresas, otro colegio de grandes usuarios del agua y 2 colegios de miembros asociados que representan autoridades públicas y otro de organizaciones de la sociedad civil. Somos un grupo de interés que defiende la importancia del agua frente a otros sectores importantes, mucho más visibles y potentes que nosotros mismos, como son la energía, la alimentación, la agricultura, la química, el transporte, el mundo digital, la banca incluso, todos los cuales tienen mucho que ver con el agua, pero no son realmente el sector del agua. No estamos alineados con ningún interés particular y no recibimos subvención pública alguna. Con casi 250 miembros, somos la mayor asociación y la voz europea reconocida para la ciencia y tecnología en el agua. Y abogamos por más ciencia y tecnología del agua y por sobre todo de llevar esa ciencia y tecnología al mercado. La organización ha titulado esta primera exposición El futuro del agua de residuo a recurso, y voy a hablar del valor del agua. Evidentemente, hacia el final de mi charla, será muy evidente que la reutilización en un sentido muy amplio deberá formar parte del futuro del agua o no habrá futuro. Pero a mí me interesa sobre todo trasladarles nuestra visión de cómo podemos llegar ahí y qué hace falta y cómo vemos desde Water Europe ese futuro. Para ello, y para empezar, voy a plantearles 4 preguntas, alguna quizás un poco incómoda, e intentar llegar a una primera conclusión, para luego plantear una disyuntiva y finalmente una propuesta de vía de solución a la misma. La primera pregunta sería, ¿hay suficiente agua? Cuando vemos nuestro planeta azul desde el espacio, el 71% de su superficie está cubierta por agua. Pero la cantidad total de esta agua, si la vemos como una esfera en comparación con el volumen del planeta, representaría simplemente un diámetro de 1.385 kilómetros, más o menos el tamaño de la península ibérica. Pero el 96,5% de esa esfera es agua salada. El agua dulce solo representa un 3,5%. Pero además, la gran mayoría de esa agua dulce está bajo tierra y por lo tanto necesitamos bombear para extraerla. Al final parece poca agua dulce, pero es y ha sido suficiente hasta el día de hoy para todas las actividades humanas en el planeta. Y ha sido así gracias al ciclo natural del agua. Ciertamente existen lugares del mundo, como por ejemplo el desierto de Atacama, donde la respuesta a la pregunta es claramente no. Pero yo afirmaría que incluso en lugares tan remotos y tan especiales, la respuesta a la pregunta depende absolutamente de a quién preguntemos, al uso que haga del agua y a la necesidad absoluta que tenga de la misma en ese lugar y momento. En general, primera conclusión, deberíamos convenir que debiera haber suficiente agua para todos. La segunda pregunta es, ¿valoramos entonces suficientemente el agua? Yo creo que es evidente que damos por hecho algo que no solo es finito, sino que además es poco abundante. Y les doy 3 ejemplos. Del ámbito urbano, el precio alto no siempre coincide con la escasez, sino muchas veces es más bien al revés. En Dinamarca, donde el agua dulce y limpia es abundante y de altísima calidad, de manera que solo la extraen de sus lagos casi directamente sin tratamiento, el coste del agua potable llega casi a los 5 euros por metro cúbico. En cambio, en España, el país de donde yo vengo, donde tenemos escasez frecuente y donde no en todas partes el agua es de buena calidad y requiere de mucho tratamiento, el coste del agua potable oscila entre 1 y 1,5 euros por metro cúbico. No se entiende, pero es lo que hay. Un ejemplo del mundo agrícola. No conozco ningún agricultor que no se queje del precio del agua. Su problema real en todo el mundo es que no puede trasladar al cliente final
ese coste particular que tiene. El problema, por lo tanto, no es del agua. El agua no es cara. Hay una frase favorita de mis amigos agricultores en Murcia que lo resume. Ellos dicen que el agua más cara es aquella que no se tiene. Y un ejemplo local de Chile, el caso de la minería, un ejemplo obvio, un recurso minero y económico fundamental y central para el país, depende total y absolutamente de un agua que no se tiene. Pues habiendo hablado de si valoramos o no el agua, ¿cuánto debería costar el agua? Pues cualquier precio debería depender de la oferta y de la demanda, pero no por cuestiones ideológicas, sino por cuestiones de lógica pura. Pero en casi ningún lugar del mundo, a ciencia cierta, eso es así. Y la cuarta y última pregunta. En este caso, ¿quién debería ser responsable de gestionar el agua? Ahí desde la plataforma tenemos una respuesta clarísima. No abogamos ni por la gestión pública ni por la gestión privada, sino por la buena gestión. Y somos fervientes defensores del partenariado público-privado que pensamos que es la mejor solución. Por lo tanto, podríamos también acordar que en general no valoramos suficientemente el agua y que su gestión en general es francamente mejorable. ¿Qué soluciones existen entonces? Bien, acudimos generalmente a la ciencia buscando nuevas soluciones, pero pedimos a estas soluciones en realidad que no alteren el status quo, que no tengan una repercusión sobre el precio del agua o lo disminuyan. En realidad buscamos soluciones mágicas. Es más, y a modo de autocrítica entre expertos del agua, muchos de los cuales forman parte de nuestra asociación, científicos o tecnólogos que desarrollan soluciones, muy a menudo venden la idea de soluciones técnicas únicas y o se cierran a otras alternativas, entre comillas, competidoras, dando la falsa idea de que su tecnología puede ser la única solución y o que en realidad existe un problema tecnológico. Y hoy en día podemos fabricar agua de cualquier calidad a partir de agua de cualquier origen u otra calidad, lo cual supone que para asegurar suficiente cantidad de agua de calidad adecuada ahora y a futuro, disponemos de toda la ciencia y tecnología necesaria. Podemos desalar el agua de mar, que en 1975 costaba $2,1 por metro cúbico en formato normalizado y se recuperaba exclusivamente un 25% de agua de producción. Hoy, 46 años más tarde, ese precio normalizado ya se sitúa en $0,5 por metro cúbico. Se recupera más de la mitad del agua en producción y se consume el tercio de ese coste, representa la electricidad, se consume unos 2 kilovatios hora por metro cúbico, cuando el límite termodinámico para esa extracción de sal del agua de mar está en 1,5 kilovatios hora metro cúbico. Es decir, estamos muy cerca de ese límite. Y este precio de $0,5 es un precio normalizado, pero ya tiene poco margen de mejora y no incluye, por supuesto, la distribución, pero se acerca muy mucho a precios habituales para el agua potable. Y en cualquier caso, no puede ser un argumento para no contemplar la desalación como una fuente de suministro alternativa y válida. La ciencia y tecnología también nos permite a día de hoy crear circuitos cerrados que van desde el agua de refrigeración hasta el agua ultrapura en la industria farmacéutica o microelectrónica. O sea, para casi cualquier uso del agua podemos cerrar los circuitos. Pero sobre todo, la ciencia y la tecnología ha avanzado y nos permite a día de hoy plantear de forma absolutamente segura la reutilización en sistemas abiertos cuando el reciclaje directo no es posible o no es conveniente. En consecuencia, cualquier agua que haya sido usada se puede
convertir en potencialmente reutilizable, convirtiéndose así en un recurso prácticamente infinito. No estamos, afirmo, por lo tanto, ante un problema de falta de tecnología o de falta de soluciones. Aplicar los conocimientos disponibles dependerá única y exclusivamente de aceptar, pagar y controlar los costes asociados. No se trata tanto de repartir más o menos democráticamente el recurso, aunque es lógico que creemos prioridades como por ejemplo el que existe casi de forma universal para primero dotar a las poblaciones y posteriormente a otros usos, sino que más bien se trata no de compartir, pero sí de distribuir equitativa y lógicamente estos costes asociados, de forma que se pueda garantizar un acceso suficiente a cada parte interesada. La solución ideal sería llegar a un sistema que se autoequilibrara en función de disponibilidad y necesidad de todos. Un sistema gobernado por la economía. Pero no hago referencia a la economía financiera, ni a ciertas políticas económicas que hoy son habituales, sino a la economía en su sentido más académico. Es decir, gobernado por aquellas fuerzas que subyacen y hacen funcionar cualquier teoría económica. Cito 4. La oferta y la demanda. Y aquí hago un pequeño aparte porque es absolutamente imprescindible que la demanda sea aquella de todas las partes interesadas. Y esto debe incluir forzosamente al propio entorno, al cuidado y la mejora de la calidad del recurso, a los servicios ecosistémicos y la recarga de los acuíferos, como por ejemplo el valor o el precio del agua en sí mismo, el coste de la oportunidad y la garantía de suministro presente y futura. Todo lo cual nos lleva a hablar de gobernanza. Y yo afirmaré que la gobernanza que tenemos a día de hoy no nos sirve. Y quiero hacer una nota, no hago referencia a ninguno de los sistemas existentes en particular, pero sí que lo contrasto con algunas pocas propuestas o sistemas de gobernanza que ya han demostrado que se puede cumplir en mayor o menor grado con las 4 fuerzas económicas antes citadas. La gobernanza que tenemos no acaba de servirnos para ajustar oferta y demanda. No nos permite fijar prioridades. No nos sirve para fijar precios. No cubre a veces el coste de producción, pero es que en muchas ocasiones no cubre el coste de oportunidad. Tampoco nos sirve para asegurar al 100% la disponibilidad futura. Como recientemente nos demostró Ciudad del Cabo en Sudáfrica, que demuestra que solo nos preocupamos del agua cuando no llueve. Y eso nos afecta más directamente a Water Europe. Tampoco sirve la gobernanza actual para llevar al mercado nuevas soluciones. Y me explicaré un poquito más tarde. ¿Cómo debería ser entonces una nueva gobernanza para el agua? Pues pensamos que como mínimo debería afectar cualquier tamaño real de cuenca y por lo tanto es perfectamente posible que estas gobernanzas tengan que ser transnacionales. Debe ser inclusiva, debe ser participativa, fijando derechos y responsabilidades para todos. Debe ser, como ya he afirmado antes, holística, planteando absolutamente todos los usos diferentes y necesarios. Y debe ser sostenible, debe ser financiera y medioambientalmente sostenible. Y debe ser razonable. Permítanme hacer aquí darnos cuantos ejemplos. No es razonable cultivar aguacates en el desierto. No son razonables hábitos de consumo que generan una huella hídrica absolutamente exagerada. No es razonable usar agua potable para usos no potables. No es razonable pagar por depurar las aguas servidas
y verter posteriormente a río o a mar. No es razonable que el precio del agua no cubra los costes. No es razonable que un porcentaje significativo del agua potable o desalada se pierda posteriormente durante la conducción y distribución. Tampoco es razonable que el precio del agua no esté sujeto, pague quien pague, a las reglas de la economía, entre paréntesis, la economía académica al menos. Y no es razonable que cualquier uso que hagamos del agua no tenga en cuenta la sostenibilidad del sistema. Volviendo al ámbito en el que se mueve Water Europe, la ciencia y la tecnología pueden y deben ayudarnos con una nueva y mejor gobernanza para el agua. Y para ello, desde Water Europe, proponemos 3 grandes ejes de actuación: la digitalización, el concepto de múltiples aguas para múltiples usos y los Living Labs. Vayamos por partes. Digitalización. Solo puede gestionarse bien aquello que se puede medir. Por lo tanto, abogamos por la telelectura o el control de consumo en punto de uso. La sectorización, control del consumo por áreas y por diferentes usos y usuarios. El seguimiento y control del estado de las infraestructuras. El seguimiento y control de la calidad. El control de stocks y de su calidad en tiempo real. El Big Data, de forma que toda esta información que la digitalización nos puede hacer posible se pueda cruzar con datos meteorológicos de uso, etcétera, etcétera. Y, sobre todo, y muy importante, herramientas de participación y cogestión. Todo esto nos ofrece la digitalización, en todo esto podemos avanzar significativamente. Múltiples aguas para múltiples usos significa para nosotros lo que en el título de la conferencia es de residuo a recurso. Supone aplicar toda la tecnología existente a la reutilización y al reciclaje del agua, sobre todo a nivel de demostraciones y de comunicación de que esto es posible y factible. El desarrollo de conceptos y modelos que permitan esta aplicación. A título de ejemplo, el agua reciclada y o reutilizada debería ser en toda lógica más barata que el agua en origen, el agua potabilizada, y no reduciendo artificialmente su precio o subvencionándola, sino encareciendo la primera. También debemos facilitar la economía circular e incorporar el agua en todas las vertientes de la misma. Y deberíamos controlar la huella hídrica y los que se haya venido a llamar los flujos de agua virtual. Es decir, que debemos contribuir con cambios en nuestros propios hábitos. Y finalmente, como ya lo he citado, deberíamos dar soporte y considerar los servicios ecosistémicos. Tenemos que incorporar a la economía real el agua. Y finalmente, como soluciones de gobernanza, el concepto de los Living Labs. Es bastante ilusorio pretender que cambios tan importantes como los que he mencionado tengan lugar de forma rápida y sobre todo a escala de país o de sociedad. Por el otro lado, creemos que ya pasó el tiempo de modelos teóricos y de las propuestas que solo funcionan en las universidades o en los despachos. Ya hemos concluido que disponemos de tecnología y soluciones más que suficientes. Aunque sigamos que seguir investigando y desarrollando, hay que empezar a aplicar, a probar, a testar y a convencer con estas soluciones. Hay que promover para ello estudios piloto de suficiente envergadura para que se asemejen a la escala real y que realmente puedan demostrar la valía y utilidad de las soluciones y modelos propuestos. Y en estos pilotos, todas las partes interesadas deben participar y todas las premisas económicas de sostenibilidad deben observarse. Y eso incluye de una forma muy especial a la ciudadanía, que hoy mayoritariamente no está del todo ausente
en los centros de decisión sobre esta materia. Nuestra propuesta desde Water Europe para los Living Labs se llama Water Oriented Living Labs. Es una propuesta, es una vía para avanzar. Después de haber consolidado importantes logros y máxima participación del sector del agua en programas como LIFE y Horizonte 2020, cuando casi el 80% de los consorcios ganadores de propuestas competitivas en estos programas incluyen al menos un miembro de Water Europe, apostamos decididamente por la creación o por dar apoyo a unos pocos pilotos europeos a gran escala, donde la ciencia y tecnología pueda ser implantada y gestionada bajo los principios de nueva gobernanza propuestos. Hemos creado ya un atlas de Water Oriented Living Labs con todas aquellas experiencias y propuestas que se han hecho, que han existido a lo largo del planeta y del tiempo y que ahora mismo está en su primera revisión para ser lo más completo posible y puede descargarse de nuestra web. Actualmente en marcha tenemos fases de estudio y de propuestas, tanto de propuestas como de consorcios, así como rondas de contacto con algunos de estos Water Oriented Living Labs que ya hemos identificado. Los próximos pasos para nosotros serían poder contribuir a la creación, puesta en marcha y funcionamiento y diseminación de 2 o 3 de estos Water Oriented Living Labs como grandes focos en Europa. Y evidentemente el futuro pasaría por exportar estos modelos de éxito fuera de la comunidad europea. Hasta aquí la introducción a mi charla. Muchísimas gracias por su atención y espero que podamos discutir alguno de estos puntos en el tiempo que sigue. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Tomás, por una excelente charla, por una visión muy interesante de futuro. Vamos a pasar entonces ahora a nuestro segundo invitado esta mañana, Christian Schwerter, de Aguas Andinas, que nos va también a presentar en 20 minutos. Muy buenos días. Para nosotros en Aguas Andinas es una gran oportunidad poder compartir con ustedes en este foro un proyecto muy relevante que consideramos que es clave para la ciudad de Santiago y que busca utilizar un residuo, transformarlo en un recurso, que es el agua depurada de nuestras plantas. Un poco de contexto. En Aguas Andinas somos una empresa de servicios medioambientales. Proveemos de servicios sanitarios a la ciudad de Santiago, a cerca de 8 millones de habitantes, y nos encargamos de todo el ciclo, desde la cordillera hasta depurar el agua en nuestras plantas. Tenemos instalaciones en el embalse del Yeso que tenemos que operar, mantener, para regular el agua disponible durante todo el año. Tenemos instalaciones de pozos profundos, relevantes, tenemos plantas de producción de agua y una gran distribución a través de una red que tiene más de 13.000 kilómetros. Esa agua que llega a los hogares la recogemos por redes también de una gran longitud de alcantarillado, cerca de 10.000 kilómetros, y las trasladamos a grandes plantas depuradoras. Tenemos 2 grandes biofactorías que tratan el agua del Gran Santiago y otras 12 plantas en localidades para tratar el agua de toda la región. Porque este proyecto tenemos un gran desafío hoy día, tenemos un gran efecto del cambio climático que impacta el normal ciclo que les mostraba antes. Tenemos un quiebre en este ciclo, tenemos un déficit importante de recursos de nuestra fuente, que son los ríos, es la principal fuente de abastecimiento para la ciudad, y eso hoy día se viene impactando producto del cambio climático. Y aquí alguna información, datos relevantes. Estamos viendo una sequía importante. Aguas Andinas tiene derecho en el río Maipo, que es la principal fuente de abastecimiento de la ciudad,
con más del 80%, tenemos derechos de un 25% del río. En la última década hemos utilizado un 37% de los derechos o del caudal del río. Esto significa que hay un déficit para el abastecimiento de la ciudad de cerca del 40%. ¿Cómo se ha resuelto esto? Bueno, con colaboración, con apoyo de otras organizaciones, de otros usuarios de la cuenca que han tenido en cuenta que la prioridad es el consumo humano. Y este efecto de uso, un 37%, se ve incrementado en los últimos 2 años. Estamos viviendo ahora una intensificación de la sequía. Estamos utilizando en el año 2019, que fue el año más seco de la década, un 51% de los recursos del río Maipo. Eso equivale cerca un incremento de un 80% en nuestras necesidades, en nuestros derechos. Y eso va en desmedro, como decía, de otros usuarios. 2020, 46% de uso del caudal del río Maipo, y hoy día estamos viviendo un año 2021 que es equivalente al año 2019. ¿Esto por qué se ha producido? Bueno, estamos viviendo periodos de bajas precipitaciones y eso se evidencia en los caudales de los ríos. Llevamos la década más seca desde que tenemos registro, desde 1824, con una reducción, partiendo en esa fecha, que es esa primera década que tiene un promedio de 466 milímetros de precipitación, a llegar a 187 milímetros como promedio en la última década, una reducción de un 60%. Que esta precipitación, esta falta de precipitación en la región, ¿en qué se traduce? En que hay una disminución importante de los caudales en todo el periodo. Podemos ver en la gráfica superior el caudal del río Maipo, en línea punteada, es el promedio de caudales mensuales en los últimos 60 años. Y en barras verdes vemos el caudal promedio mensual de la última década. Tenemos un déficit de un 40% en promedio en los caudales anuales. En el caso del río Mapocho, la condición es aún peor. Tenemos un déficit de un 54% de los caudales promedio de la última década respecto a la historia, al promedio de los últimos 60 años. Este es el origen o el efecto de esta disminución de las precipitaciones. Perdón. También el efecto se ve en nuestras reservas. Hoy día, cuando tenemos bajas precipitaciones, los glaciares aportan significativamente en la época de estiaje, de menor caudal de los ríos. Y podemos ver un retroceso significativo. Ahí hay unas fotos del glaciar Olivares del año 50 comparado con el año 19, un retroceso importante. Y los modelos pronostican que esto continuará, ¿no? El efecto se va acentuando. Y por otro lado tenemos un crecimiento previsto para la población hacia el año 2060 de un 29%. Si bien hay un descenso en el consumo por habitante día, por la dotación de las personas, en promedio el efecto se incrementa en un 20% de mayor demanda para la ciudad hacia el año 2060. Por el contrario, todos los pronósticos y los estudios indican que el río Maipo tendrá un mayor déficit de agua en los próximos años. Se pronostican descensos hacia el año 2060 importantes, del orden de 600 hectómetros cúbicos de deshielo, de disminución hacia esa época, impactando fuertemente el caudal de verano, cuando tenemos una mayor demanda, cuando hay una mayor necesidad de la región, tanto para consumo humano, pero también para otros usos, como el uso agrícola, que tiene una gran demanda en esa época. ¿Qué consecuencias está teniendo esto? Lo explicaba antes, hemos utilizado más agua de lo que tenemos disponible en el río Maipo, que es la principal fuente. Estamos teniendo un mayor consumo, un mayor uso de esta agua en desmedro de otros usuarios. En esa gráfica se muestra el impacto o
o la compra de agua que hemos tenido que hacer a otros usuarios para poder garantizar el abastecimiento de la ciudad. Hemos tenido déficit de hasta 250 hectómetros en un año para el abastecimiento. Como mostraba en la primera lámina, el consumo de la ciudad son 700 hectómetros. Y el déficit que tenemos de agua superficial, que tiene este 90% de la matriz, son 250 hectómetros. Necesitamos hacer un cambio, necesitamos tener nuevas fuentes para asegurar el abastecimiento de la ciudad. Estamos trabajando en eso ya por muchos años, proyectos que toman tiempo. Hoy día estamos ejecutando proyectos de aumento de producción subterránea, como Pozo Cerro Negro, Lomena, que tienen una capacidad de 1,5 metros cúbicos por segundo y tienen un aporte de 38 hectómetros para la matriz de abastecimiento. Hay proyectos también en desarrollo de agua subterránea, como Pozo en la Faja de Canales, para generar intercambios de agua con otros usuarios. Y también Pozo en el sector poniente de Santiago, sector de Lo Prado, Quinta Normal, donde todavía existen derechos disponibles de la compañía para aumentar esta producción subterránea. Pero son proyectos que podrían tener niveles de sostenibilidad menor si es que no tenemos una recarga de los acuíferos. Por eso el proyecto que estamos relevando, dándole mayor énfasis, es el retorno de aguas depuradas hacia el río Maipo. Voy a entrar un poco más en detalle este proyecto, pero este es un proyecto sustentable que utiliza el agua depurada de nuestras biofactorías y la intercambia a regantes del río Maipo para aprovechar el agua superficial de este río y generar un equilibrio, porque hoy día efectivamente hay un desequilibrio para los usuarios de esta primera sección, ya que están ellos llevándose todo el peso de este aporte para asegurar el abastecimiento de la ciudad. Dentro de eso también hay un aporte por acuerdo de canalista. Hay épocas en que ellos utilizan o tienen menos demanda en la época de invierno y puede haber un aporte anual, permanente, sustentable, de 80 hectómetros a este abastecimiento. Y obviamente estamos trabajando ya por años en proyectos de eficiencia en la red de agua potable. Hemos tenido avances, son proyectos complejos, requieren mucho trabajo, requieren mucha inversión y son de desarrollo de mediano plazo, que apuntan al año 2030 a tener un ahorro de 70 hectómetros al año. Quiero referirme a un acuerdo que firmamos este año con la primera sección de Río Maipo, con los usuarios, con las 7 asociaciones. Es un acuerdo fundamental para asegurar el abastecimiento de la ciudad, pero también tiene foco en que necesitamos realizar acciones para volver a un equilibrio, a encontrar más recursos que aporten a los usuarios de la cuenca. Dentro de algunos aspectos que son relevantes de este acuerdo, quisiera destacar los siguientes puntos. Establece que se debe garantizar la prioridad de consumo humano, estableciendo compensaciones justas, como corresponde, a los regantes en un plan que disminuya, y esto es súper importante, disminuya las transferencias, porque en esta condición estamos generando un impacto hacia usuarios, agricultores que necesitan el recurso porque evidentemente tienen una producción. En esta línea se acuerda el trabajo en un plan maestro que englobe las necesidades de todos los usuarios, o sea, las demandas que existen en la cuenca, y establezca soluciones de mediano y largo plazo que aporten a esta oferta que está completamente disminuida. El plan maestro incorpora, y es parte del acuerdo, 2 proyectos que surgieron en esta mesa de trabajo en que se llega a este acuerdo, que parecen muy relevantes y que son aportes a esta condición deficitaria. Uno es el reuso de aguas depuradas desde las biofactorías y el otro es construcción de pozos de emergencia en faja de canales. Proyectos que se han hecho en otras regiones
bajo estas condiciones de escasez hídrica extrema que estamos viviendo. Y en esa línea estamos trabajando en estos dos proyectos. Se mantiene una mesa de trabajo que busca mejorar la gestión de los recursos hídricos de la cuenca de forma permanente. ¿Cuáles son las soluciones para el futuro? Bueno, apostamos al reuso sustentable de las aguas depuradas para generar un equilibrio de la cuenca Maipo-Mapocho. Nuestras biofactorías generan anualmente más de 500 millones de metros cúbicos de aguas depuradas y tienen como objetivo en su ADN la economía circular, el uso de no generar residuos. Es así como hoy día en las plantas el 73% de los biosólidos son utilizados en agricultura como mejoramientos de suelo. También el biogás que producen nuestras plantas se reutiliza para generar energía eléctrica o térmica para el uso de estas plantas y su normal operación. Y queremos utilizar el agua. Si bien hoy día va a los cursos y gran parte está siendo utilizada por los usuarios que están en las zonas más abajo de las cuencas del Mapocho, este uso parcial, bueno, queremos maximizarlo trasladando esta agua hacia el río Maipo. Estos proyectos, el uso de aguas residuales tiene o podría tener muchos usos y tenemos que no perder esto de vista. Hoy día hay un proyecto en concreto que es este intercambio de agua con el río Maipo, pero no podemos perder de vista de que podemos dar el uso a otros, usar esta agua para otros sistemas como riego, industria, y en eso queremos poner a la vista a todos de que este es un proyecto relevante, que es un recurso que está disponible, que no tiene agotamiento porque hay un consumo en la ciudad. Entonces, es un aspecto relevante que tenemos que mirar cómo utilizar de mejor forma este recurso disponible. El concepto es darle una doble vida a esta agua. Hoy día, en el río Maipo, los usuarios la utilizan para agricultura y tiene un uso, una vida. El concepto que estamos introduciendo es que ellos nos proporcionan el agua, nosotros damos abastecimiento, aportamos este caudal a la ciudad para asegurar el abastecimiento y posteriormente lo depuramos en las biofactorías y lo devolvemos hacia la agricultura para que ellos lo utilicen. Es así como vemos que esta es una reserva estratégica para la ciudad que permitirá reemplazar usos de agua potable y de agua cruda que hoy día está destinada para riego. Y como mencionaba antes, se puede pensar en áreas verdes, centros deportivos, para el uso de esta agua depurada. El proyecto es un proyecto ambicioso, requiere una gran inversión, contempla una conducción, una impulsión que eleva agua desde la planta, desde la biofactoría Mapocho Treval hacia el río Maipo, aguas arriba de 3 grandes usuarios que tienen derecho cercano al 50% del río. Es una conducción de 34 kilómetros que puede portear hasta 3 metros cúbicos por segundo y tiene una altura de elevación de 200 metros. Esta agua sería intercambiada con estos usuarios. Nosotros captaríamos agua cruda del río Maipo en nuestra captación, en la toma independiente, para producir agua potable y ellos utilizarían esta agua para el riego. Con esto volvemos o generamos un equilibrio en esta zona que ha sufrido el déficit o está sufriendo el mayor impacto por el traspaso que hacen para el agua de consumo humano. Finalmente, bueno, les cuento en qué estamos hoy día. Hemos realizado estudios de prefactibilidad del proyecto, estudios técnicos
que se han basado para después el desarrollo de la ingeniería. Hoy día estamos elaborando una ingeniería, un anteproyecto. Hemos hecho estudio estratégico de evaluación ambiental. Sabemos que es un proyecto que puede tener, que tiene muchos beneficios, pero también nos preocupa mitigar posibles impactos, y eso queríamos advertirlo. Hoy día estamos trabajando con otros usuarios que se pudieran ver afectados en la cuenca, usuarios, asociaciones de regantes del río Mapocho, de la tercera sección particularmente. Y también ya partimos con el estudio de impacto ambiental. Esto nos va a tomar tiempo, hoy día estamos haciendo un levantamiento, eso ha iniciado, y en conjunto vamos desarrollando la ingeniería también que aporta información a este estudio de impacto ambiental. Como conclusiones, quisiera decir que estamos convencidos de que este es un proyecto que aporta a la ciudad, es un proyecto de interés público para garantizar el consumo de agua potable en la ciudad de Santiago en los próximos decenios, alivia el estrés hídrico que hoy día sufre la primera sección, balanceando disponibilidad en las cuencas del río Maipo y Mapocho. Hoy día el río Mapocho tiene permanentemente el caudal que aportan las biofactorías a su cuenca, entonces no siente de mayor forma, si bien hay un impacto, efectivamente vemos un impacto en los caudales tanto del río Mapocho como el Maipo, pero tiene asegurado un caudal permanente de las biofactorías. La calidad del efluente de nuestras plantas es aprovechable y compatible con el riego de cultivos. Así lo indica la experiencia de uso que han tenido usuarios hoy día de la segunda sección del Mapocho. Y vemos que es la única solución que puede aportar recursos nuevos en el corto plazo para el equilibrio del abastecimiento y de los usuarios de la cuenca. Para cerrar, aprovechamos también de llamar, a invitar a realizar un cambio, que es también parte de las necesidades que tenemos para disponibilizar mayormente el recurso. El clima en el mundo cambió, ahora nos toca cambiar a nosotros. Gracias. Le damos las gracias, Cristian, Tomás también, a nuestros dos expositores por sus charlas, súper interesantes. Voy a transmitir algunas preguntas, ¿cierto?, que han ido llegando durante el encuentro, indicando aproximadamente a quién probablemente corresponden. Pero para Cristian, una primera pregunta se refiere a la influencia o el rol que juegan las mineras en el abastecimiento de agua potable, probablemente a nivel de cuenca, ¿cierto?, que representan en cuanto a los otros consumos. No sé si... En nuestra cuenca el consumo es muy bajo. La verdad que existe minería en la cuenca del Mapocho, pero en cuanto al uso que ellos tienen respecto al consumo, es poco relevante. En nuestras cuencas el consumo relevante está en la agricultura, está en el abastecimiento de la ciudad. No podemos olvidar que la región metropolitana es la que concentra la mayor población de Chile. Y entonces en nuestras cuencas el consumo humano también es relevante, después de la agricultura. Y probablemente en relación a eso, cuando tú mencionas que hay compra de aguas, de derechos de aprovechamiento, ¿cierto? ¿A qué usuarios o cuáles son los usuarios típicos que hacen venta de derechos de aprovechamiento? Son usuarios agrícolas, es la agricultura. Ellos no compramos derechos de agua, compramos el agua, efectivamente. Ellos los derechos los mantienen. Y eso es complicado. Entonces necesitamos comprar el agua. Bueno, súper bien. Para Tomás, probablemente, cuando hablamos de una nueva gobernanza en la visión de Water Europe, hemos hablado y hemos visto en las presentaciones, ¿cierto?, cómo es posible generar acuerdos entre sectores, como por ejemplo una empresa sanitaria, una coalición de agricultores o regantes que usan los recursos. También, Tomás, mencionaste los servicios ecosistémicos, la función ambiental del agua.
que no siempre tiene un representante tan claro y tan nítido en el esquema de gobernanza. Y quería preguntarte cómo lo están viendo ustedes, cómo incluyen la función ambiental dentro de este mix, ¿cierto? Consumo humano, uso productivo y función ambiental para una visión de gobernanza. Ya, muy buena pregunta. Los servicios ecosistémicos y en general el entorno sí que tienen representantes. Lo que pasa es que esos representantes a día de hoy no intervienen. El representante de los servicios ecosistémicos y del sistema natural primero es en cada caso el Estado, que es el, entre comillas, propietario. Luego, el usuario de estos sistemas es el ciudadano, que como he dicho, tampoco interviene o interviene muy poco. Por lo tanto, y de aquí viene el concepto de los Living Labs, es absolutamente fundamental que seamos capaces que el Estado comunique de una manera mucho más transparente y gestione y regule de mejor manera para que ciertos usos del agua que hoy no se contemplan sean obligatorios, y el ciudadano que recibe esa información, participa de la misma y de las decisiones, tenga la potestad de decidir cada 4 años cuando hay elecciones o en la forma que sea, pues si está incluso pagando ciertos precios para el agua o para diferentes alternativas de agua que se le pongan a disposición, pues el ciudadano con ese pago que realiza, con ese placet al pago y de una manera democrática, valida las acciones que se tomen. Hemos visto un ejemplo hace un minuto muy bonito, yo diría que solo posible en Chile y pocos lugares más del mundo, por la forma que tenéis estructurada el tema de los derechos del agua, donde vemos como un operario, el ciudadano que consume agua potable y la agricultura se pueden poner de acuerdo. Y se pueden dar por acuerdo sin ceder derechos, pero sí comprando y vendiendo agua cuando realmente uno lo necesita más que el otro. Y también salió en la presentación anterior que había una opción que es obviamente el bombear más agua, pero acto seguido se ha dicho que si no hay recarga, eso no es sostenible. Y esa recarga, aquí falta un mecanismo económico, y ahí tiene que intervenir el Estado, entiendo yo, esa recarga alguien tiene que pagarla, porque si no, desde luego Aguas Andinas, lo entiendo perfectamente, no va a hacerla gratuitamente. Entonces, aquí faltan elementos económicos de la ecuación que no están presentes y que los tenemos de alguna manera que forzar para que formen parte de la ecuación global, y esto nos hará que el resultado de la ecuación realmente dé resultado a un resultado razonable. Vinculado con lo que tú mencionaste recién sobre el ciudadano, hay otra pregunta que probablemente para Cristian, que se relaciona con cuál es la interacción que ha habido hasta el momento en el proyecto Biofactoría y el proyecto que mostraste al final con la comunidad del Cajón del Maipo, con la comunidad de la Cuenca. ¿Ha habido, se vinculan, cierto? ¿No se vinculan todavía? ¿Cómo se espera que se realice esa interacción? Bueno, tenemos un área importante en la compañía de relacionamiento con comunidades. Cada proyecto que realizamos, intentamos y trabajamos para que esté en conocimiento y forme parte de la comunidad. Muchas veces con acercamiento con municipios, con junta de vecinos, y hoy día estamos contratando también la parte de relacionamiento de este proyecto, lo requiere. Y es parte de todos los estudios y del trabajo que tenemos que desarrollar efectivamente. Perfecto. Hablando de recarga de acuíferos también, hay otra pregunta que la vinculo, que tiene que ver con las fugas o las pérdidas en la red de distribución. Sí. Esto es un tema que se menciona mucho siempre, y quería preguntarte si ustedes tienen estimaciones de cómo está la red, a nivel nacional tal vez para Aguas Andinas, cómo se compara, y qué vinculación ven ustedes respecto del tema de recarga de acuíferos con ese tema.
Un dato que no es menor, la DGA considera las pérdidas de la red como una recarga, o sea, la incluye en su balance, que tiene sentido. Pero bueno, ese es un dato un poco anecdótico, pero para tener en cuenta. Nosotros estamos trabajando fuertemente en la reducción de pérdidas. Lo dije en la presentación, no es algo sencillo. Tenemos que convivir con redes antiguas que fueron instaladas probablemente con normativas diferentes a las que tenemos hoy día, con materiales diferentes a los que tenemos hoy día. Entonces tenemos que buscar fugas en una ciudad muy amplia. Eso no es simple. Se requieren inversiones, se requiere sectorización, necesitamos medir. Cuando nosotros tenemos una fuga en la casa, bueno, sabemos, cerramos todo y el medidor sigue, pero a veces encontrarla no es fácil, digamos, cuando está subterránea. Entonces pasa un poco lo mismo en la red. Entonces es un trabajo que demanda mucho esfuerzo, pero estamos trabajando con distintas tecnologías y medios para avanzar, atacar en eso. Y tenemos un objetivo de reducir esto importantemente, del orden de un 30% en los próximos 5 o 6 años. Muy bien. Hoy día, perdón, y para cerrar, hoy día estamos por debajo del promedio nacional, estamos con un agua no registrada que contempla muchos aspectos, digamos, no solamente las pérdidas o la fuga en la red, sino que también hay temas comerciales, de medición, hay otros usos que no están medidos, y en el agua no registrada que tenemos hoy día como indicador es un 30%, y está por debajo del promedio que existe en la industria. Perfecto, muchas gracias. Bueno, con eso estamos llegando al final de esta sesión. Quiero dar las gracias una vez más a Christian Schwerter y Tomás Michel por sus presentaciones. Tomás, muchas gracias por conectarte con nosotros. Ha sido un placer. Quisiera tal vez resumir o editorializar probablemente esta sesión, lo que hemos visto, diciendo tal vez un par de cosas como que yo he entendido y creo que representan un poco lo que hemos conversado. Aparentemente, grandes desafíos tecnológicos no tenemos a estas alturas respecto de poder proveer de agua en la calidad y cantidad necesaria a la población, a los ecosistemas, a la actividad productiva. Pero lo que sí tenemos grandemente es un desafío de adopción tecnológica. Y los desafíos de adopción tecnológica, para mi gusto, personalmente, creo que tienen que ver también con la gobernanza de los sistemas, con temas financieros, ¿cierto?, con temas de riesgo y de responsabilidad. Hemos visto cómo una institución, ¿cierto?, emprende un proyecto ambicioso, interesante y bastante innovador respecto de cómo gestionar el agua a nivel de cuenca para asegurar el consumo humano en particular. Por lo tanto, creo que lo que tenemos que avanzar, ya se ha dicho acá, ¿cierto?, son en justamente estas interacciones, estas alianzas, estos acuerdos entre los usuarios, los actores del sistema de gestión de recursos hídricos a nivel de cuenca, y eso seguramente tal vez no resuelva todos los problemas, pero seguramente nos va a llevar en la dirección adecuada, ¿cierto?, para tener una mayor seguridad hídrica de aquí al futuro. Muchísimas gracias una vez más, les agradezco a los asistentes, a las personas que hicieron preguntas, y que siga un muy buen evento. Hasta luego. Bueno, agradecemos entonces a James McPhee, que realizó la moderación de esta conferencia, El futuro del agua, de residuo a recursos, y la participación, por supuesto, de Thomas Mitchell y de Christian Schweppter. Ahora, a continuación, tendremos la próxima panel llamado Seguridad en el abastecimiento y saneamiento del agua. Lo que sí, esto lo realizaremos ahora en unos minutos más, a las 11, y mientras tanto les solicitamos desocupar la sala porque vamos a realizar la desinfección para ver todo este tema sanitario en el cual estamos preocupados justamente, así que les invitamos a que nos acompañen desde las 11 ya acá dentro de la sala.